Saludos y bienvenidos a Soul Sync, a nuestro nuevo episodio para esta semana. Como de costumbre, acompaña la doctora Xiomara Matos, que ha sido todo un éxito tenerla con nosotros porque realmente estamos sacándole el jugo. A ella le encanta estudiar y nosotros nos encanta escuchar lo que Dios pone en su corazón. Bienvenida nuevamente, doctora Xiomara Matos. ¿Cómo estás? Gracias, Vivian. Estoy bien. Gracias por invitarme a tu programa, Soul Sync en español. Para mí es un honor, ¿verdad?, llegar a tu audiencia y poderle compartir episodios de mi vida, de la palabra del Señor y lo que Dios ponga en nuestro corazón y tener nuestra conversación. Claro que sí, yo me gozo mucho porque yo sé que tú trabajas diariamente, ¿verdad? Teniendo tus pacientes y tus clientes y demás, pero es hermoso poder escucharte y ver cómo Dios te revela de la palabra y cómo tú lo compartes con nosotros. En esta semana, específicamente este próximo domingo, se celebra el Día de los Padres y este tema que nos vas a compartir me impacta mucho porque es precisamente, vas a hablar de la paternidad y la cualidad de un padre. Así que abro el micrófono para que tú desarrolles este tema. Gracias. Pues como bien dijiste, vamos a hablar en este episodio de la paternidad. Paternidad es una palabra larga y es una palabra grande. Como que cuando te dicen paternidad, tú haces como que, uy, como que trae consigo un peso, trae una carga. Así que, como siempre hago, busco la definición. Y cuando voy al diccionario de la Real Academia Española, dice paternidad, cualidad de padre. Y yo dije, what? O sea, no me estás dando lo suficiente. Como que solamente cualidad de padre. Lo sé que es una cualidad, que es un adjetivo, que es un atributo de un padre. Pero ahí fue cuando empecé entonces a buscar los sinónimos. Sinónimo de cualidad, atributo. Eso te encanta, a ti te encanta eso. Sí, de atributo de padre. Ok, so, no todo el mundo tiene atributos de padre. Correcto. Y entonces digo, pues entonces vamos a buscar la definición de padre. Y pues fue a mi Real Academia Española a buscar la definición de padre y encontré muchas definiciones. Todas siguen una misma línea, son poderosas, porque la Real Academia Española no tiene nada que ver con la Biblia. Correcto. ¿Verdad? Solamente son definiciones. Y decía padre, varón que ha engendrado uno o más hijos. Varón en relación con sus hijos. Otra decía, varón con cualidades atribuidas a un padre, especialmente su carácter protector y afectivo. Otra decía, varón que ejerce de padre. Otra decía, cabeza de una descendencia, familia o pueblo, poderosa. Si la aplicamos a la palabra poderosa, se está poniendo mejor. La otra decía, sacerdote, perteneciente a una orden religiosa o al clero secular. Y había otra que decía origen, principio. Yo dije, oh my God. Había otra que decía autor, creador o fundador de algo. Y había otra que decía, en el cristianismo, primera persona de la Santísima Trinidad. Así que hay unas cualidades en el ser padre como figura masculina que el diccionario describe. Dice que es varón, dice que es protector, dice que ha engendrado hijos, dice que es cuidador, dice que es afectivo, dice que es varón que ejerce ser padre, dice que es cabeza de una descendencia, dice sacerdote, origen, dice que es principio, creador de algo. Yo decía zapatos, más importante, carga la definición de ser padre. Tremendo. En nuestra cultura hispana, ser padre también se ve como una figura ruda, de carácter fuerte, de carácter que disciplina y también que guía como cuidador y como proveedor. La paternidad conlleva deberes y responsabilidades recíprocos. Yo siembro en ese niño desde su niñez y en el futuro recibo el fruto de lo que sembré. Ese debe ser mi enfoque como padre. Yo siembro carácter, yo siembro integridad, responsabilidad, esencia, yo siembro valores y modelo como trabajo. Yo les modelo cómo me dirijo a los demás, cómo trato a la madre,
cómo trato a los demás hijos, a las personas que me rodean, modelando el llegar temprano al trabajo, les modelo el asistir a la iglesia, les modelo cumpliendo con mis obligaciones de trabajo, con mis obligaciones financieras, pagar la luz, pagar el agua, ¿verdad? Que haya comida en esa nevera. Le estamos modelando a los hijos. El padre modela a sus hijos, pagando todo a tiempo. Es un sinnúmero de cosas, Vivian, que conlleva la paternidad para que esa siembra sea efectiva en esa criatura. Tremendo. Para que tú en el futuro digas, yo creé un hombre o una mujer de bien basado en lo que yo les modelé. Y a veces en lo más simple le estamos modelando. Exacto. A veces en abrir la ventana del carro y tirar el papelito para afuera. Hay una criatura ahí atrás y que no importa la edad que tenga, lo está viendo. Ah, pues si él lo hizo, yo lo hago. Si él abrió el cristal y lo tiro, yo abro el cristal y lo tiro también. Y tiro el vaso para afuera. A veces en lo más simple le estamos modelando. Exacto. Y tú sabes que yo pensaba que si tú chequeas las encuestas, la mayoría, a través de los años, la mayoría de los padres han estado ausentes. Es como que ha habido un ataque tan fuerte hacia los matrimonios, hacia la familia, donde tú puedes aún ver, la gente tiran unas bromas y dice, el Día de las Madres ya se celebró, el Día de los Padres, nadie quiere celebrar, no dicen no hay que comprar nada, y es cierto, hay como que, ¿verdad? Ese cuidado, quizás ese amor, los hijos tienen ese amor por las madres, pero a través de los años ha habido se ha habido como que un ataque directamente hacia el hombre, hacia el padre, hacia la figura paterna, donde hay muchas personas inventando ese espíritu de orfandad porque no han tenido un padre. Es como tú dices, el padre es uno que enseña. Yo para mí, ¿verdad? En este mes se celebra el Día de los Padres este domingo y mi papá también falleció. Hace como 10 años falleció en este mismo mes, en el mes de junio. Y para mí mi papá fue tan importante en la enseñanza, porque aunque mi mamá siempre estuvo ahí, mi papá daba dirección. Él nos corregía, él nos guiaba, él como que nos hablaba del futuro, nos decía, mira, este es el camino a seguir. Y yo creo que a través de los años yo he podido tener una vida quizá más estable y al casarme, tener un matrimonio más estable porque tuve un padre que aunque con sus errores y todo estuvo ahí, me amó, mi autoestima siempre estuvo alta porque mi papá siempre me decía que yo era linda y yo se lo creía. Qué bello. Él me decía que era tan linda y yo decía, ok, pues papi dice que yo soy linda, pues soy linda. Y realmente he hablado con mujeres que me han dicho lo contrario o que no han tenido un padre. Entonces, a través de los años ya de mujeres adultas sufren de baja estima porque no tuvieron un padre desde pequeñas que le ayudaran en esa área. Y yo creo que es un tema y es la paternidad, tener un padre, un hombre ejemplar que con errores te dirija, te ayuda, es algo tan importante. Y en mi caso me ha ayudado a creer más en Dios, porque tuve un padre terrenal que me encaminó hacia el Señor, pero estoy consciente que no todo el mundo ha tenido esa bendición. Lo que compartes es poderoso. Ver el contraste de tu testimonio, de que tuviste un padre presente, tuviste un padre que te inculcó unos valores, que aunque que tú misma dices, no fue perfecto, pero mi papá me decía que yo era linda y yo me creía que yo era linda. Eso es poderoso, eso es poderoso. Viviendo en una sociedad donde 7 de cada 10 matrimonios se divorcia. Esa es la estadística. En los Estados Unidos, de cada 10 matrimonios se divorcia. Y el problema también es que en muchas ocasiones ese divorcio es, me divorcio de la mamá, pero también me divorcio de los hijos. Me olvido de que esa semilla me necesita, de que esa semilla necesita que yo le eche agua, necesita que yo le eche abono, me necesita estar presente. Y eso afecta. Tal vez en el momento tú lo ves como que no, es chiquito y yo lo veo de vez en cuando. No, eso afecta y eso marca. El cuidado de Dios para con nosotros es tan grande que aún en el Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. O sea, Dios es ese Padre
que te dice, desde que te formé te conozco, desde que te formé, desde el embrión, estoy ahí, he estado. En la Biblia, cuando tú lees de la paternidad, verás que lo definen como estar en estado constante de protección. Lo relacionan con el que provee, con el que instruye o educa al niño durante su vida. Y nos presenta a un Dios como un padre amoroso. La paternidad humana, la del hombre como ser humano, es una figura protectora. El hombre responsable que se preocupa por la provisión de la familia y la de los hijos. Pero hemos visto padres que no tienen ni tan siquiera relación con sus hijos. Sienten que la paternidad es solo autoridad, otros se ausentan. Se ausentan físicamente, en el caso como describimos, cuando se divorcian de la madre y se divorcian de los hijos. O se ausentan estando presentes, estando en el hogar. Se ausentan al no ejercer la función que les corresponde. Y las dos ausencias afectan a esa criatura. Si eres un padre presente en el hogar, pero lo que tu hijo ve y escucha son insultos, son malos tratos, son enojos, son malas palabras, son críticas, son peleas entre uno y otro, ¿qué piensas que tu hijo va a aprender? Es cuando tu hijo llega a la adultez, dependiendo del entorno que haya decidido estar, que pueda aprender. Y esto yo lo puse en bold y lo subrayé, porque cuando nosotros no tenemos ese modelo en la casa, ese es mi testimonio, cuando tú no tienes ese modelo, entonces tú tienes que, dependiendo el entorno que tú hayas decidido estar, arreglar lo que aprendiste mal. Y esto no es fácil. Vuelvo y lo leo. Es cuando tu hijo llega a la adultez, dependiendo del entorno que haya decidido estar, que puede aprender, que puede notar, que puede corregir lo que vio en ese pasado para no pasarlo a su generación. En mi adultez fue que yo me di cuenta de que muchas cosas que viví no eran normales, Vivian. Porque tú creces viendo eso y tú entiendes que está bien. Tú no te das cuenta. Y es tan poderoso porque es que no lo notas. Tú lo das por bueno. Entonces, luego tú te relacionas con otras personas. Llega Dios a tu vida. Le abres la puerta a Dios porque tú decides abrirle la puerta a Dios. Y dices, espérate, que lo que yo vi no es normal. Esto es así. ¿Es cómo se trata en la familia? Esa crítica que yo escuché no es lo que yo soy. Eso que dijiste que yo era, no, realmente no lo soy. Ese trato que vi entre mis padres no es correcto. Y entonces comparas. Pero entonces no es hasta que llegas a la adultez que tú ves eso. No, cuando yo tengo personas que me traen preocupaciones, que son padres divorciados, y me dicen, el papá de mi nene no fue a la graduación, como me pasó hace unos días atrás. No fue a la graduación porque estaba trabajando. Están divorciados porque estaba trabajando. Pero el nene se quedó tranquilo, me dice la persona, y yo le contesto a la persona, lamento decirte que cuando sea adulto se va a dar cuenta, porque yo soy el fruto de eso. Tú lo das, en el momento tú no lo notas. En el momento es tan normal que tú ves que le gritó a la otra y tú dices, bueno, eso es así en todos lados. Entonces, cuando tú te empiezas a relacionar ya en tu adultez, que tú empiezas a relacionarte con otras personas, que tú empiezas a ver otros entornos, que tú sales de ese núcleo y tú ves cómo este señor trata a la esposa, cómo este señor le habla a los hijos, cómo esta señora le habla al marido y le habla a los hijos, tú dices, ay, yo no vi eso en mi casa. Entonces tú lo ves bien, pero tú dices, ay, qué lindo. Entonces ahí es que tú dices, lo que yo vi no estaba bien, pero realmente no lo ves. Y es ya cuando eres adulto que entonces tú dices, espérate, y tú mismo te pones un stop y tú dices, yo no puedo perpetuar esto.
yo tengo que cambiar. Yo en mi caso tomé una decisión y yo dije, yo no puedo hacer lo que yo vi porque está mal, porque no es correcto, ¿entiendes? Decido aceptar al Señor y es a través de esa decisión que yo tomo de seguir los caminos del Señor y de instruirme en el Señor que yo digo, no, aquí hay cosas que yo tengo aún contra mi voluntad que cambiar. Aunque yo me sienta que no lo quiero hacer, tengo que hacerlo. Porque yo no quiero criar a mis hijos de la misma manera. Porque yo no quiero que ellos padezcan lo que yo padecí, ni vivan lo que yo viví. Así que se comienzan a dar unas conexiones en el cerebro y dices, espérate, yo no sabía que esto era así. Yo no esperaba ver ese trato en esta otra familia. Y tú dices, wow, eso te marca y te cambia. Y no estoy generalizando, o sea, porque también sabemos que hay padres ejemplares. Tú misma diste el testimonio y es lindo escucharte, es hermoso escucharte. De padres ejemplares, de padres dedicados que se esfuerzan por ser intachables y relacionarse con sus hijos. Quieren darles un buen ejemplo de cómo debe ser un hombre en el caso de los chicos y de cómo debe tratarlas un hombre en el caso de las niñas. Yo siempre le digo a mi esposo, tu influencia en la vida de mi hija es tan importante. Yo veo cómo él la trata, cómo él la busca, la conexión que ellos tienen es tan importante. ¿Por qué? Porque está creando una mujer segura, una mujer que cuando vaya a escoger un hombre va a decir, yo quiero un hombre como mi papá que era amoroso, que me respetaba, que era complaciente. Y para mi hijo le está modelando un hombre que no reacciona violento ante las situaciones en la casa, que no tira las cosas, que no grita sin control. Y no piensen que vivo en un hogar, pues en la casa de ella son excepciones a la regla porque ellos nunca pelean ni nunca. No, ocurre. Pero siempre tratamos de mantener un nivel apropiado, de no sobresaltarnos y de no faltarnos el respeto. Yo siempre le digo a mis hijos, en mi casa no se aceptan faltas de respeto. Yo no le acepto a mi hijo que la trate mal a la nena, ni la nena que lo trate mal a él. Y nosotros Adelante. Aprendimos que si hacemos algo incorrecto, aún como cristianos y todo, hey, vamos a sentarnos y nos pedimos perdón. Porque yo me acuerdo haberle pedido perdón a mis hijos cuando a veces quizás perdí el control y me acuerdo a mi esposo también de alguna manera. Yo creo que también se vale sentarnos y decir, mira, lo que sucedió o esta manera que hablamos fue la incorrecta. Y entonces le fuimos enseñando que, pues humildemente, no teníamos, muchas personas dicen no hay por qué pedirle perdón, pero yo creo que para nosotros es importante porque estamos dando un ejemplo. Y yo creo que es como tú dices, no es que tu hogar es perfecto, pero ustedes están tratando de modelar a sus hijos y de hacer un balance. Y si hacen algo incorrecto, pues mira, discúlpame, hice esto mal, ¿me entiendes? Y exactamente. Los hijos aprenden y no llevan eso a la próxima generación. Hace un tiempo atrás yo viví una situación donde nosotros fuimos a un fast food a ordenar comida y yo le contesté a Luis, ¿verdad? A mi esposo, frente al que estaba haciendo la orden de mala manera. En el momento yo no lo vi como que yo lo estaba haciendo de mala manera, pero él se molestó a nivel de que él se fue del sitio. O sea, él se viró y se fue. Él no me dijo nada frente a la persona. Y cuando nos montamos en el carro, yo dije, a rayo. Los nenes estaban atrás y yo venía por todo el camino diciendo, lo hice mal y yo tengo que pedirle perdón frente a ellos antes de llegar a casa. Y el trayecto eran como unos 40 minutos y yo estaba por todo el camino orando y diciendo, Señor, ayúdame. ¿Cómo lo digo? Fue un momento, yo ahora me río, pero fue un momento difícil porque a mí me preocupaba lo que mis hijos que estaban atrás vieron. O sea, y yo decía, yo tengo que modelarles a ellos que yo me equivoqué y tengo que pedir perdón y tengo que decirle, mira, discúlpame, lo hice mal.
Así que me costó, tuve que orar, no sabía cómo decirlo, pero cuando se estacionó el carro en la rampa de mi casa, yo le dije, quiero pedirte perdón por lo que ocurrió. Pero para mí era tan importante, era esta carga y era ellos. Ellos tienen que ver que yo le pedí perdón. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que me iluminó en ese momento y le pedí disculpas a mi esposo y lo más importante en ese momento era que mis hijos vieran, ¿verdad? Mami se equivocó, pero pidió perdón. Para mí era bien importante que ellos me vieran, honrarlo y demostrarle respeto a él. Muy bien. Quería añadir que un ejemplo de esto lo escuchamos básicamente todos los domingos de la boca de nuestro pastor Carlos. Pastor Carlos siempre nos testifica, ¿verdad? Que él no recibió ese ejemplo en su casa, pero que él decidió ser diferente con sus hijos y eso es lindo. En nuestra cultura, nosotros creemos que la relación fuerte se da con la madre por llevar a la criatura adentro. Pero con el paso del tiempo, los padres han comenzado a tener esta paternidad donde están más involucrados en la gestación y en las etapas con sus hijos. Y en mantener ese vínculo y en mantener esa unión familiar. Y él siempre nos dice, yo esto no lo vi en mi casa, pero yo decidí ser diferente. Y lo vemos, ustedes ven, nosotros, ¿verdad? Que estamos en la iglesia constantemente y lo vemos como sus hijos le sirven al Señor, como sus nietos le sirven al Señor, como ellos salen todos y comparten. Y es lindo ver que aunque, como él dice, yo no recibí esto en mi casa, pero él decidió ser diferente. Y como Pastor Carlos, yo me propuse ser diferente y cambiar eso que no viví en mi casa y no darle ese mismo ejemplo a mis hijos y no tener esa familia, ¿verdad? Que fue lo que yo crecí viendo. Yo quise arreglarlo, yo quise cambiarlo. No ha sido fácil. Mucha oración, mucha ayuda, mucho libro de psicología, de cómo criar hijos, mucha palabra, pero el Señor nos ha ayudado. Hay un libro que es una joya, Vivian, y es de una autora puertorriqueña. Su nombre es Ofelia Pérez, se llama la señora. El libro se llama Carta a Papá. Y en este libro ella destaca que ella no tuvo una figura de padre. Y ella dice que ella se escondió en el amor del Padre Celestial. Y como Ofelia, muchos no tuvimos esa figura paternal. Y nos tomó tiempo, pero nos encontramos como la autora, con ese Padre celestial, con ese Padre que nos guía, con ese Padre que no me abandona, con ese Padre que en mi momento más difícil me enviaba a la psicóloga Angie González, por ejemplo, que la tuve en un momento ayudándome, a la hermana tal que me trajo una palabra, ese Padre que cuando oraba en mí hace muchos años atrás, por las situaciones que estaba viviendo y que no sabía cómo enfrentarla. Un día me topé orando en mi apartamento cuando era estudiante de optometría. En mi apartamento orando y llorando y estaba cayendo el aguacero del siglo, el diluvio, y sentía como el Espíritu Santo me decía, te estoy consolando. O sea, esas lágrimas que yo derramaba y yo sentía eso. Yo tuve ese encuentro con el Señor.
cuando yo Wow. descubro este libro, yo le di download y lo tengo en mi computadora. Y el libro te estoy hablando, es una joya porque es como si fueran pensamientos, es como si fuera tipo proverbios, donde la autora exhorta, y es un libro de rápida lectura, el libro tiene unas 30 y algo de páginas, pero es poderoso ver los consejos que esta mujer da a los padres. El libro es enfocado a los padres. Ella no tuvo papá y ella enfoca su libro a los padres. Ella dice que ella tiene 2 magníficos hijos y que sus 2 magníficos hijos, ¿verdad? Emulan el amor del Padre Celestial. Y quisiera compartir algunos consejos que tiene el libro. El libro dice: tu influencia es poderosa, procura que sea la mejor. Ujú. O sea, lo que tú haces, lo que tú dices, cómo tú te comportas, cómo tú actúas, es poderosa. Procura darle el mejor ejemplo a esa criatura. Vela lo que estás haciendo, porque a veces tú crees que tus hijos no te están viendo. A ver, Y están observando todo el tiempo. exactamente. Ujú. A veces tú hablas, a veces actúas y tú dices, ay, es chiquito, no se da cuenta. Que no, que yo me acuerdo de Ujú. cosas desde los 4 años de edad. Ujú. Lamentablemente no son cosas buenas, pero yo observaba Ujú. y me acuerdo. Influencia. Lo que tú haces lo va a marcar. Haz lo correcto. Ujú. Otro pensamiento del libro dice: tus hijos necesitan tu participación activa en sus vidas. Tu ausencia causa un daño inmediato y de profundas y largas consecuencias en tus hijos y en los hijos de tus hijos. No te prives de ellos ni los prives de ti. Eres el primer amor de tu hija. Ella espera a ver cómo eres para saber qué tipo de hombre va a escoger como pareja. Anticipa que haga una buena selección. Eres el héroe de tu hijo. Él observa para decidir la clase de hombre en quien se va a convertir. Qué lindo, ¿verdad? Tremendo. Es una responsabilidad tan grande que tienen los padres y las madres, pero en esta ocasión estamos enfatizando el padre. Y a veces quizás tu hombre allá afuera sientes que no tienes ningún valor o quizás la vida, ¿verdad? Por errores o porque quizás tu papá no estuvo ahí para ti, tú también sientes que no has podido ser, pero creo que en este episodio Mara te está compartiendo unas como dice, unos consejos que si tú los pones en práctica, te va a ayudar muchísimo a ser ese buen padre que tú mereces ser. Exacto. Creo que Hay sí. otro pensamiento de la autora es que dice: Ujú. no naciste sabiendo ser padre. Quizás no tuviste un padre que te enseñara. Todo es lamentable, pero en tu momento, tu oportunidad y tu vida, esos son tus hijos, son tu herencia viviente. Aunque no Ahí hayas está. tenido el ejemplo, trata de hacerlo bien. Tú puedes cambiar el entorno en el que fuiste criado, fuiste criada. Puedes hacerlo. Lo que tienes es que confiar en el Señor, lo que tienes es que decidir. Decidir es tan importante en la vida. Porque es que la Exacto. decisión es la que te lleva a cambiar lo que viviste de manera buena o de manera mala. Lo que tú decidas va a marcarte por el resto de tu vida. Otro pensamiento de Así mismo. Ofelia es: si sufriste como hijo, déjalo atrás. Mira a tus hijos como tu oportunidad para crear el modelo de paternidad que hubieras querido para ti. Qué poderoso. Si te hicieron mal, no pagues mal por mal. Hay gente que, no, es que eso fue lo que yo vi. Yo los entiendo perfectamente. Pero entonces yo decido, volvemos a la palabra, yo decido mirar a mis hijos como la oportunidad de modelar aquello que yo no tuve. Y es como te digo, esa criaturita, chiquita o grande, te está viendo, le estás influenciando. Otro consejo de ella sé padre,
a veces consejero, otras confidente, otras compañero. Tu hijo tiene muchos amigos, unos permanecen, otros se van, pero tiene solo un padre, que permanece junto a ellos en las buenas y en las menos buenas. Sé tan sensato que momentos decisivos tus hijos piensen, ¿y qué haría mi papá en esta situación? Que no piensen, si papi se entera me mata. No, 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 no. Si papi se entera, ¿qué haría papi en esta situación? Haz que tus hijos digan, tengo un problema, y no, en vez de decir, tengo un problema, no lo voy a consultar con mi papá, que diga, tengo un problema, voy a llamar a papi para que me ayude. Eso es lindo, crea esa confianza con tu hijo, crea ese modelo para tu hijo, que tu hijo te vea como que si papi hubiese vivido en esta situación, hubiese hecho esto. Mi esposo a su edad repite cada rato, como decía mi sabio padre, y dice ¿por qué? Porque ahora que tiene su edad, ¿verdad? Ahora él puede ver que las cosas que decía su papá y que tal vez en un momento él no las daba como que estaban bien, ahora él dice, ay, como decía mi sabio padre, esto, y así mismito se cumple. Entonces, ese ejemplo. Exacto. Otro pensamiento que me encantó, si se crean barreras o distancias entre tus hijos y tú, acórtalas. El orgullo no existe entre padres e hijos. No se trata del padre, sino de los hijos y la relación con el padre. No eres tú como individuo, es el círculo, es el núcleo familiar. Escucha a tus hijos pacientemente. No los interrumpas, ni reacciones antes de que terminen. No llegues a tus propias conclusiones sin saber. No eres su fiscal, eres su guía. Acepta tus errores frente a tus hijos y aprende a pedir perdón. Aprendiendo a pedir perdón, ellos aprenden a perdonar, ellos aprenden a hacer lo mismo. Cuando te molestes con ellos, contrólate. No te desquites tus frustraciones con ellos. Ponte en su lugar cuando tenías su misma edad. Jamás los insultes ni le llames sobrenombres negativos. Repréndelos sin ofender su persona, sin humillarlos. Sé sabio con las decisiones que tomes con ellos. No hagas decisiones a la ligera. Ten cuidado como te dirige. Mira, manganzón, esa es de las más leves. He escuchado un montón de cosas. No les pongas sobrenombre. Trátalos con amor, ¿verdad? Porque te estás identificando y lo estás identificando contigo. Otro consejo lindo era que decía, de la autora decía, padre, respeta a la madre de tus hijos y exprésale amor delante de ellos. Eres el ejemplo de cómo ellos tratarán a sus esposas y a la madre de sus hijos. A veces en mi casa es lindo ver cuando papá me abraza y los nenes venían ay, no se abracen, a separarnos. ¿Por qué? Porque le estamos modelando, ellos se aman y porque se aman se abrazan. Es importante que ese hijo vea que papá abraza a mamá, que mamá abraza a papá. Aunque digan, uy, se ven feos, como pasa aquí, que ya se va a adolescente, uy, no hagan eso. No, al contrario, eso es poderoso, eso fortalece, eso da seguridad. Algo bien importante que esta autora menciona, nunca veas como un favor, por Dios, lo que hagas por tus hijos. No le estás haciendo un favor. Los hijos son tu responsabilidad y no te pidieron nacer. Poderoso. Tremendo. Wow. Como pensamiento final, algo bien importante que quiero compartirles es que ora siempre por tus hijos. Ora por tus hijos cada día. Ora por tus hijos y cúbreles. Y enséñales a orar. Ay, ¿cómo le enseño a orar? Pues nada, cuando se van de la casa, antes de dormir, reúnanse y hagan una oración. Y le estás dando ejemplo
No tiene que ser una oración de 1 hora, no es que tienen que estar 1 hora y media orando, 40 minutos orando, no, pero que tu hijo te vea, enséñale a orar, que tu hijo te vea que lo cubres a él, que tu hijo vea que intercedes por su papá, que intercedes por su mamá. Ese ejemplo es importante, porque eso, que sepan Claro que sí. que tienen un Padre en el cielo que los ama, que no los abandona, que cumple sus promesas, que en el momento que más lo necesitan sepan a quién acudir. Yo me acuerdo que cuando mamá y papá tenían problemas y nos reuníamos al final del día a orar, ponían esa petición, lo hablaban o cubrían a persona X en oración porque le pasaba algo. Y que no importa lo que hagan, las puertas de la casa siempre estarán abiertas para ellos. Tremendo. Creo que cada uno de estos consejos se pueden poner en práctica, y si tú que nos estás escuchando quizás dices soy un padre pero no he sido el mejor padre, o no tuve un buen ejemplo, o estoy ahora mismo en una situación difícil donde no puedo ver a mis hijos, o quizás estás en un matrimonio pero el matrimonio hay enojo, hay coraje, hay falta de perdón. Yo creo que cada uno de estos consejos hoy mismo tú puedes tomar la decisión de romper con ese ciclo, así como nos compartió la doctora Mara, que ella misma ha tomado pasos para no continuar pasando a la próxima generación lo que ella recibió, sino tomar la responsabilidad de pasar algo bueno, igual como nuestro pastor Carlos, a quien felicitamos hoy en esta temporada del Día de los Padres, que ha sido un ejemplo para nosotros de ver un hombre que, aunque no recibió todo lo necesario de su padre, aún así decidió aferrarse a las promesas de Dios, y hoy en día es un padre y un abuelo ejemplar. Así que tú también tienes la oportunidad de cambiar tu futuro, de cambiar el presente, de tomar la decisión hoy mismo y decir, desde hoy voy a tomar pasos para ser un mejor hombre, un mejor padre aquí en la tierra, y que tus hijos puedan ver que tú has puesto de tu parte. Así que esto es un tema muy hermoso. Gracias, doctora Mara, por traernos este tema de la paternidad. Creo que es un tema que nos va a ayudar, y si eres esposa o eres madre, también dale espacio a ese hombre, a ese padre. Recuerda que aunque tú tengas quizás situaciones difíciles con tu ex esposo, él sigue siendo el padre de tus hijos. Mara, ¿algunas palabras finales? Sean bendecidos. Esperamos que el estudio que hemos traído haya ministrado a sus vidas, y el interés siempre es crear conciencia, que podamos cambiar y que podamos entender que el Padre está siempre con los brazos abiertos, que hay recursos y que hay maneras de hacer las cosas diferentes, no importa lo que hayamos vivido. Como siempre digo, el poder está en ti y el poder está en decidir por hacer lo correcto. Claro que sí. Gracias por acompañarnos en este episodio. Llénate de fe y de esperanza, porque aún puedes cambiar el futuro, tu presente y el futuro. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio.